Hay 18 años en la vida de Jesús que la Biblia no menciona. 18 años de silencio completo. Tenía 12 años la última vez que los evangelios lo muestran. Y la siguiente vez que aparece ya tiene 30. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía? ¿Con quién vivía? ¿Qué estaba aprendiendo? Eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy, porque hay más información sobre esos años de la que la mayoría de la gente cree. Está distribuida en textos antiguos, en tradiciones históricas, en registros que casi nadie conecta entre sí y cuando los juntas todos. Lo que aparece es una imagen de Jesús que muy pocos conocen. Quédate hasta el final porque esto va a cambiar la manera en que entiendes quién era antes de que el mundo supiera su nombre. Y si este tipo de historias te llaman la atención, si quieres que sigamos abriendo archivos como este, suscríbete ahora mismo y activa la campana. Cada semana hay una historia nueva esperando. Dale like también si quieres que el canal siga creciendo. Y cuéntame en los comentarios lo que ya sabías sobre estos años ocultos de Jesús. Me interesa mucho leer lo que piensas en todos. Vamos a la historia. Para entender esos 18 años, hay que entender primero el mundo en el que Jesús creció. Nazaret en el siglo I no era una ciudad importante, era un pueblo pequeño, sin mucho peso político ni cultural, en la región de Galilea. Un lugar donde la gente trabajaba con sus manos, donde las familias vivían generación tras generación haciendo el mismo oficio, y donde el horizonte para la mayoría de los jóvenes era claro desde que nacían: harás lo que hizo tu padre. ¿Y el padre de Jesús? José era tecton. Esa palabra se traduce generalmente como carpintero, pero tecton en el griego de esa época significaba algo más amplio. Era alguien que trabajaba con materiales sólidos, madera, piedra, lo que fuera necesario. Un constructor, un artesano que hacía cosas funcionales y duraderas. Eso significa que Jesús, desde niño, probablemente aprendió ese oficio. Sus manos conocían la madera, conocían el esfuerzo físico, conocían el tipo de trabajo que se hace de sol a sol y que deja las manos marcadas. Eso no es un detalle menor, porque cuando Jesús más adelante habla de construir sobre roca y no sobre arena, cuando habla del yugo que es fácil y de la carga ligera, cuando usa metáforas de trabajo y de construcción, no las está tomando de libros, las está tomando de su vida. Pero volvamos al único momento que los evangelios registran de esa etapa. Jesús tenía 12 años. Su familia había viajado a Jerusalén para la Pascua, como hacían cada año, y en el viaje de regreso algo pasó. José y María llevaban un día entero de camino cuando se dieron cuenta de que Jesús no estaba entre el grupo. Volvieron a Jerusalén buscándolo, y lo encontraron 3 días después, en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas, y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. 3 días. Un niño de 12 años solo en Jerusalén durante 3 días, y cuando lo encuentran está en una conversación teológica con los maestros más preparados de Israel, y son ellos los que están asombrados. María le pregunta por qué les hizo eso. Le dice que su padre y ella lo habían buscado con angustia, y Jesús responde con algo que a sus 12 años ya define todo. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Esa es la última imagen que tenemos de él antes del silencio. Un niño de 12 años en el templo, consciente de algo que los que lo rodeaban apenas empezaban a intuir. Y después de eso, el texto dice simplemente que bajó con ellos a Nazaret y les estaba sujeto, y que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Eso es todo lo que los evangelios canónicos dicen sobre los siguientes 18 años. ¿Han creció? ¿Han punto entonces? ¿De dónde sacamos más información? Hay varias fuentes que han sido estudiadas durante siglos y que ofrecen piezas de ese rompecabezas. La primera y más importante es el contexto histórico y cultural de la época. En el judaísmo del siglo I, la educación de un joven seguía un camino muy específico. Hasta los 10 años, el niño aprendía la Torá de memoria, no partes de ella. La Torá completa. Eso era el estándar mínimo para cualquier niño judío educado en esa época. Entre los 10 y los 13 años comenzaba el estudio del Mishnah, que es la ley oral, la interpretación y aplicación de la Torá a la vida cotidiana. A los 13 años, el joven se convertía en bar mitzvah, hijo del mandamiento, responsable de su propia práctica religiosa, y los que mostraban capacidades excepcionales, los que los maestros veían con potencial real,
eran invitados a seguir adelante, a buscar un rabino, a pedirle que los tomara como discípulos. Eso se llamaba seguir el yugo del rabino, y era el camino de los mejores entre los mejores. Los que no eran seleccionados volvían a casa y aprendían el oficio de su padre. Ahora bien, cuando los vecinos de Nazaret más adelante hablan de Jesús en los evangelios, cuando empiezan a enterarse de lo que está haciendo, lo llaman el carpintero o el hijo del carpintero. Eso sugiere que durante esos años Jesús vivió en Nazaret haciendo lo que hacía José trabajando, pero eso no significa que solo trabajara, porque en esa misma época, en el desierto de Judea, a no tanta distancia de Nazaret, existía una comunidad que muchos estudiosos consideran relevante para entender el contexto en que Jesús creció, los esenios. Los esenios eran un grupo judío que vivía de manera separada del resto de la sociedad. Eran conocidos por su disciplina extrema, por su devoción a los textos sagrados, por sus rituales de purificación y por una visión del mundo que tenía elementos que resonarían. Más adelante en la enseñanza de Jesús, no hay un texto que diga que Jesús estudió con los esenios, pero hay estudiosos serios que señalan similitudes entre ciertos elementos de su enseñanza y la teología esenia, que son difíciles de ignorar completamente. Es una pieza del rompecabezas, no una respuesta definitiva. Hay otra fuente que genera mucho más debate. A finales del siglo XIX, un viajero ruso llamado Nicolás Notevich publicó un libro que causó un escándalo enorme en su momento. Decía haber encontrado en un monasterio budista en el norte de India, en un lugar llamado Gemis, manuscritos antiguos que describían la visita de un joven llamado Esa, que en árabe y en algunas tradiciones orientales es la forma del nombre Jesús al subcontinente indio durante sus años de juventud. Según esos textos, Isa había viajado a India, había estudiado con maestros hindúes y budistas, había aprendido los Vedas, había debatido con sacerdotes y había enseñado a los pueblos que visitaba antes de regresar a su tierra. La comunidad académica recibió ese libro con escepticismo profundo. Muchos lo consideraron una fabricación, otros señalaron que cuando investigadores posteriores visitaron el monasterio de Gemis, no encontraron los manuscritos descritos o encontraron versiones que no coincidían exactamente con lo publicado. Pero la teoría no desapareció, porque hay algo en ella que sigue atrayendo a investigadores, escritores y personas curiosas hasta hoy. La pregunta de fondo es simple. ¿Es posible que un joven en el siglo I, en una región que estaba conectada por rutas comerciales con India, Persia y Egipto, pudiera haber viajado? Históricamente, la respuesta es sí, las rutas existían. El comercio entre esas regiones era real. Personas viajaban distancias enormes por razones religiosas, comerciales y educativas. ¿Lo hizo Jesús? No hay manera de confirmarlo ni de descartarlo definitivamente con lo que tenemos hoy. Pero la pregunta sigue siendo legítima. Hay una tercera pieza que me parece importante y que casi nadie menciona en Egipto, los evangelios de la infancia. Específicamente Mateo registran que José, María y el niño Jesús huyeron a Egipto para escapar de Herodes y vivieron allí hasta que fue seguro regresar. Eso significa que Jesús pasó tiempo en Egipto siendo muy pequeño. Alejandría en esa época era una de las ciudades más importantes del mundo. Era el centro del conocimiento del mundo antiguo. Tenía la biblioteca más famosa de la historia. Tenía comunidades judías enormes y educadas. Tenía escuelas filosóficas, tradiciones místicas, una mezcla de culturas que no existía en ningún otro lugar del mundo conocido. ¿Cuánto tiempo pasaron allí? Los textos no lo dicen con precisión. ¿Qué contacto tuvo Jesús, incluso siendo pequeño, con ese mundo? No lo sabemos, pero Egipto estuvo en su historia. Eso sí está en el texto. Volvamos a Nazaret y a lo que sí podemos saber con más certeza. Durante esos 18 años, algo estaba formando a Jesús en la sinagoga local. Era el centro de la vida intelectual y religiosa de cualquier comunidad judía. Y en la sinagoga se leían, se estudiaban y se debatían los textos sagrados de una manera que era parte del ritmo semanal de vida. Jesús tenía acceso a eso desde niño y tenía algo más a Nazaret. Estaba ubicada en Galilea, una región que en esa época era mucho más cosmopolita de lo que su reputación sugiere. A pocos kilómetros de Nazaret estaba Séforis, una ciudad helenística importante, con teatro, con arquitectura romana, con una mezcla de culturas y tradiciones que hacían de esa región un lugar mucho más
conectado al mundo amplio de lo que el nombre Nazaret sugiere hoy. Hay arqueólogos e historiadores que argumentan que si José era tectón, es muy probable que trabajara en los proyectos de construcción de Séforis. Y si Jesús trabajaba con su padre, es muy probable que Jesús también estuviera en Séforis con cierta regularidad, lo que significaría que desde joven tuvo contacto con el mundo greco-romano, con el teatro, con las ideas filosóficas que circulaban en esas ciudades, con personas de culturas y tradiciones diferentes a la suya. Eso también dejaría huella. Cuando Jesús más adelante usa el término hipócrita para describir a ciertos líderes religiosos, esa palabra viene directamente del teatro griego. Un hipócrita era literalmente el actor que usaba una máscara en el escenario. Jesús conocía esa referencia, la usó conscientemente. ¿De dónde venía ese conocimiento? De un mundo más amplio del que Nazaret sola podría haber dado. Y mientras todo eso pasaba, mientras Jesús crecía, trabajaba, estudiaba, vivía en ese mundo complejo y rico de Galilea en el siglo I. Algo más estaba sucediendo. José desaparece del relato. No hay un momento en los evangelios en que se anuncie la muerte de José. Simplemente, en algún punto, deja de estar. Y cuando Jesús comienza su ministerio público, solo se menciona a María y a sus hermanos. Eso sugiere que José murió durante esos años silenciosos. Y eso significa que en algún momento de esos 18 años, Jesús se convirtió en el hijo mayor de una familia sin padre. En esa cultura, eso tenía un peso enorme. La responsabilidad de la familia caía sobre Elan, el trabajo, el sustento, el cuidado de su madre y de sus hermanos menores. Todo eso era parte de esos años que el texto no describe, pero que debieron haber formado algo en el que ninguna escuela podría haber formado el peso de la responsabilidad cotidiana. El tipo de sabiduría que solo da la vida real. Y en algún momento, cuando sus hermanos estuvieron en condición de asumir esa responsabilidad, cuando el momento fue el correcto, Jesús dejó Nazaret y fue al río Jordán, donde estaba su primo Juan, bautizando a las multitudes que venían a escucharlo. Y en ese momento el silencio de 18 años terminó. Jesús fue bautizado. El cielo se abrió, a una voz habló, y comenzó lo que el mundo conoce. Pero aquí hay algo que me parece fascinante y que conecta directamente con esos años ocultos. Cuando Jesús comenzó a enseñar, cuando la gente lo escuchaba hablar, la reacción que el texto registra una y otra vez es la misma en asombro, ¿no? Era el asombro de alguien que escucha algo nuevo. Era el asombro de alguien que reconoce autoridad real. Los textos dicen que enseñaba como alguien que tiene autoridad, y no como los escribas. Los escribas enseñaban citando a otros. Este maestro dijo esto. Aquella tradición dice aquello. La autoridad venía de la cadena de referencias. Jesús no hacía eso. Decían, oyeron que fue dicho. Pero yo os digo, esa diferencia es enorme en el contexto de esa época. Y esa manera de hablar, esa autoridad que la gente reconocía inmediatamente, no llegó de la nada, vino de algún lugar, de algo que se formó durante esos 18 años que no están en los evangelios, de la sinagoga, del trabajo con las manos, de los textos estudiados, del mundo amplio de Galilea, de la pérdida de su padre, de las responsabilidades asumidas, de los años de silencio antes de que llegara el momento de hablar. Todo eso formó al hombre que apareció en el Jordán y que desde ese día cambió la historia de la humanidad de una manera que todavía se siente hoy. Los 18 años ocultos de Jesús no son un vacío en su historia, son la parte de su historia donde se formó todo lo que vino después. Y el hecho de que los evangelios no los describan en detalle no significa que no existieron. Significa que hubo una vida real, completa, cotidiana, llena de trabajo y aprendizaje y pérdida y crecimiento antes de que comenzara lo que el mundo conoce. Eso hace que lo que vino después sea todavía más impresionante, porque no fue alguien que apareció de la nada. Fue alguien que vivió, que trabajó, que perdió a su padre, que cargó responsabilidades, que estudió, que creció en un mundo real y complejo, y que cuando llegó su momento, estaba listo. ¿Tú qué crees que pasó en esos 18 años? ¿Crees que solo vivió en Nazaret, trabajando con sus manos? ¿O crees que hay algo más en esa historia que todavía no conocemos del todo? Déjalo en los comentarios porque esa conversación me interesa mucho leer. Eso es todo por hoy en los archivos bíblicos. La próxima historia ya está esperando. Nos vemos en el siguiente archivo.